Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación, nuestro temario. Hoy vamos a hablar de Bolivia. Este país va a las urnas en unas atípicas elecciones presidenciales en medio del avance del COVID-19. Unas elecciones cruciales para la situación política que está viviendo este país, en las que sin duda alguna la pandemia del COVID-19 tendrá un papel destacado, tendrá importancia. Vamos a conocer cómo está el panorama y cuáles son las medidas de bioseguridad que adoptó el gobierno para que los bolivianos puedan ejercer su derecho ciudadano. Hay también preocupación en Chile por el rebrote que toma cada vez más fuerza en las regiones del sur del país. Las cifras son desconcertantes y los médicos y especialistas hablan de una nueva cepa que está afectando particularmente a la región de Magallanes. Analizaremos el tema para conocer qué es lo que está sucediendo y cuáles son las causas de este rápido rebrote en el sur de Chile. Y el mundo sigue a la espera de una vacuna contra el COVID-19. Algunas farmacéuticas avanzan en sus estudios, otras esta semana anunciaron una pausa debido a las complicaciones con algunos de sus voluntarios. Vamos a conversar con el doctor Carlos Pérez, analista científico y colaborador permanente de France 24, para saber cuáles son los avances en torno a las vacunas. Comenzamos. Vamos entonces a Bolivia. Allí este país, como ya lo decíamos, va a las urnas en medio de la pandemia del COVID-19. Pese a las dificultades que ha vivido el país por el coronavirus, han hecho esta convocatoria a las urnas. La prioridad ahora es llevar estabilidad política y también terminar la interinidad del gobierno para que el país ya se enrute para tener un frente en torno a la lucha contra la pandemia, la crisis social y la crisis económica. Vamos a conversar con Mary Vaca, nuestra corresponsal permanente en este país. Ella se encuentra en la ciudad de La Paz. Hola Mary, gracias por estar con nosotros aquí en COVID-19 la semana en América. ¿Y cuáles son esas medidas para el cuidado que ha instaurado el gobierno para que por favor los ciudadanos puedan ir, pero pues cuidándose? ¿Qué tal, Santiago? Un saludo para toda la audiencia de France 24. El Tribunal Supremo Electoral ha establecido una serie de medidas de bioseguridad para que la gente vaya a votar protegida. Por ejemplo, todos los ciudadanos, todos los electores deben concurrir a las urnas con barbijo de forma obligatoria. Deben llevar su propio bolígrafo de tal manera que no tengan que prestarse un bolígrafo, ya sea del jurado electoral o de quien se encuentre en la mesa de sufragio. Y deben mantener la distancia adecuada para que no se produzca un contagio. Por otro lado, se ha dividido a los votantes en dos grandes grupos. Los votantes cuyo carnet de identidad termina entre 0 y 4 deben votar por la mañana y el resto deben votar por la tarde, de tal manera que no exista aglomeración. Por otro lado, se ha aumentado el tiempo de votación en 1 hora. Antes las mesas de sufragio terminaban o cerraban alrededor de las 4 de la tarde, pero ahora van a cerrar a las 5 de la tarde. Y por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral además ha dispuesto la ampliación de los recintos de votación para que la gente no se aglomere en los pocos recintos que antes estaban previstos para esta votación. Mary, en términos sanitarios, ¿cómo se encuentra Bolivia en este momento, horas previas al inicio de estos comicios? Mira, Bolivia está en franca, la curva está en franca declinatoria. De hecho, el último dato que tenemos es de ayer, con 178 casos confirmados de coronavirus en el país, pero muy distante, digamos, a los más de 2.000 casos que se habían presentado en agosto, cuando la curva estaba en su pico más alto. Hasta la fecha se han registrado casi 140.000 casos de COVID-19 en el país, más de 8.000 muertos. Sin embargo, existen informes en base al número de fallecidos en esta época que indican que hay 20.000 fallecidos por encima del promedio que se producía habitualmente en meses como en los que se ha producido la pandemia. En todo caso, debo comentarte que las campañas electorales han sido muy intensas y ha habido partidos políticos que han generado concentraciones masivas. Y no solo eso, sino que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha establecido que se han producido
al menos 40 episodios de violencia en el marco de la campaña electoral. Todo eso ha implicado concentración de miles de personas en las calles del país, lo que hace temer que próximamente se produzca una segunda ola o un rebrote de coronavirus en el país, y lo que tiene obviamente preocupadas a las autoridades. Mary, ¿y qué hay de los bolivianos, de los votantes, los ciudadanos? ¿Cómo están? ¿Hay temor por ir a votar precisamente por la pandemia del COVID-19? ¿Hay temor por creer que estas medidas que ha dictado el gobierno no son suficientes por los rebrotes que puedan haber en 2 semanas después de los comicios? ¿Cuál es el panorama en torno a los ciudadanos? Obviamente el tema de la salud es una preocupación muy grande entre los ciudadanos bolivianos, pero yo diría que la preocupación mayor es la crisis política. ¿Y por qué te lo digo? Porque la gente está temerosa de que después de las elecciones haya algún partido que no quiera reconocer los resultados y en ese caso se pueda generar violencia nuevamente, tal como ha ocurrido el año pasado. Pese a eso, yo creo que la gente está dispuesta a ir a votar porque considera que es necesario que el país canalice toda esta polarización y esta confrontación a través del voto, a través de la institucionalidad y no a través de los hechos de violencia. De hecho, te comento que hay algunos estudios que hablan de la voluntad de la gente de ir a votar. La empresa Mercados y Muestras ha hecho una encuesta recientemente en la que se establece que el 67% de los bolivianos consultados considera que es muy seguro ir a votar y solo el 18% dice que es poco seguro. Y un dato muy interesante indica que los que mayor temor tendrían de ir a votar son las personas que decidirían su voto por el expresidente Carlos Mesa, mientras que las personas que votarían por Luis Arce son las personas que no tendrían ningún miedo de ir a votar. En todo caso, el domingo lo sabremos en qué nivel está el ausentismo en Bolivia y sabremos si es que los bolivianos han preferido resolver su crisis política y protegerse para ir a votar en esta pandemia. La abstención va a ser un punto clave en estos comicios del domingo. Mary, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de La Paz, y los ojos de América Latina están en este país suramericano para ver cómo se desarrollan estos comicios en plena pandemia del COVID-19. Vamos a cambiar de tema. Cada vez son más los estudios que evidencian que contagiarse de COVID-19 no garantiza una inmunización total. Hasta el momento han sido registrados 25 casos de reinfección en el mundo entero, el más reciente de ellos en Suecia. También uno de ellos, una paciente de más de 80 años, falleció tras haber sido diagnosticada por segunda vez con coronavirus. Esto sucedió en los Países Bajos. Veamos más detalles en el siguiente informe. Es la esperanza de cualquiera que tenga la mala suerte de contraer COVID-19, desarrollar la inmunidad a cualquier otra infección. Pero ahora hay más evidencia de que contagiarse no es sinónimo de inmunización. Según la revista médica The Lancet, un joven de 25 años de Nevada resultó positivo por segunda vez. Después de presentar síntomas, dio positivo inicialmente el 18 de abril. Posteriormente, dio negativo el 26 de mayo. Sin embargo, solo unos días después, él desarrolló síntomas más intensos que incluyeron dolor de cabeza, fiebre y náuseas, y dio positivo de nuevo el 5 de junio. No es la primera reinfección documentada. De los 37 millones de casos registrados en todo el mundo, 5 reinfecciones han sido descubiertas en Bélgica, Países Bajos, Hong Kong y Ecuador. Hemos tenido 5 casos en todo el mundo, lo que obviamente es una pequeña cantidad. Por supuesto, es preocupante que la reinfección sea posible, pero deberían preocuparse más por infectarse en primer lugar, en lugar de volver a infectarse. La secuencia genética del virus que infectó al hombre en Nevada mostró que fue infectado 2 veces por 2 cepas diferentes de SARS-CoV-2. Científicos dicen que aunque se necesita más investigación, los casos confirmados de reinfección solo han ocurrido en pacientes que presentaban síntomas, lo que significa que las tasas de reinfecciones podrían ser más altas, pero pasar desapercibidas entre aquellos que son asintomáticos. Las recomendaciones son tomar precauciones y seguir los protocolos sanitarios. A lo largo de las últimas semanas hemos hecho seguimiento a la apertura social que ha tenido lugar en Chile.
En este país las cifras de contagio se han ido reduciendo levemente en los últimos días, pero las regiones del sur del país, es decir, la región de Aysén, de los lagos, de los ríos Araucanía y Magallanes, allí están presentando una situación un poco más crítica. Los números de los casos siguen en aumento. Vamos a conocer más detalles de lo que está sucediendo en este país suramericano con el doctor Juan Carlos Bertoglio. Él es médico cirujano, también es especialista en medicina interna e inmunología, es director titular del Hospital Base de la ciudad de Valdivia. Gracias, señor doctor Bertoglio, por estar con nosotros aquí en France 24. ¿Y qué explicación puede haber para este rebrote que está teniendo lugar en particular en las regiones del sur? Y llama sobre todo la atención lo que sucede en la región de Magallanes. Muy buenas noches, muchas gracias por conocer nuestra versión desde el servicio sanitario y nuestra red de salud regional. Le puedo explicar que en realidad esto coincide con una apertura del confinamiento previo que había en estas regiones en la estación invernal. Ahora viene una apertura de primavera y coincidió con la reactivación económica que se hizo o que se abrió para facilitar la recuperación laboral, la recuperación económica de la región, y evidentemente eso conlleva desplazamiento de personas, mayor riesgo de contactos y obviamente un incremento. Nosotros en la región de Los Ríos, por ejemplo, no habíamos tenido prácticamente un brote. Habíamos tenido casos muy esporádicos, una cantidad por 400.000 habitantes bajísima de infectados, no llegábamos a los 800 infectados en 6 meses, con una tasa bajísima de fallecidos, teníamos 8 fallecidos en 6 meses, y de repente se abrió el confinamiento, se abrió la actividad, sobre todo son regiones que dependen del turismo mucho, y uno de los componentes principales de la actividad económica es el turismo, y evidentemente eso conlleva movimiento de personas, desplazamiento de personas, y eso ha ocasionado en gran medida que tengamos una mayor incidencia de casos. Sí. En el caso de la región de Los Ríos hemos regresado a una fase 2 para poder controlar que no es un rebrote para nosotros, sino que viene siendo un primer brote muy tardío en relación a la pandemia. Sí. Doctor Bertoglio, también se habla y se ha especulado un poco sobre una posible mutación del virus en estas regiones, como usted lo decía, por algunos factores externos. Particularmente estas regiones del sur de Chile tienen un clima mucho más frío que el resto del país. Prácticamente el verano dura solamente unas pocas semanas y las temperaturas no son muy altas. Tienen unos climas muy particulares y también la forma de vida es muy particular por las condiciones que hay allí. ¿Tendría algo que ver este factor climático y se estaría hablando de una posible mutación? Sí, bueno, en una epidemia son 3 factores los que debemos considerar, o 4 al menos, como componentes determinantes del comportamiento de la epidemia. El primero es la característica del agente infectante, en este caso un virus de transmisión respiratoria, de transmisión aérea. El segundo término, las características sociodemográficas, geográficas, climáticas y también epidemiológicas que se derivan de cada lugar o cada región. Y en tercer lugar, la etnia del lugar, donde las características genéticas de la población también determinan un modo de respuesta inmunitaria particular a esa estructura genética. Para eso estamos estudiando en Chile en este momento en 3 regiones o áreas regionales del país, en la región norte, que es la región desértica y de clima cálido y seco, en la región central, que es la región mediterránea, el Chile central, que tiene base en la región metropolitana, la ciudad de capital, y luego la zona sur austral, que es región subantártica, de selva fría, lluviosa, con un rango de temperaturas promedio en el invierno de 8 o 10 grados Celsius y en el verano de unos 22 o 23 grados. En esta región, particularmente en la ciudad extrema de Punta Arenas, en Magallanes, ha habido una particular cantidad de pacientes
y la transmisibilidad y el alto número de pacientes en esa ciudad, en esa región magallánica, ha hecho pensar que el virus podría ser diferente y que podría ser otra cepa más infectante y que tenga mayor prevalencia en ese tipo de clima. Particularmente esa es una zona donde hay mucho viento y donde hay una densidad poblacional urbana, es extensa en territorio, pero la población urbana es densa por las mismas características del clima, Sí. y entonces podemos pensar que podría haber una cepa diferente. Entonces, para estudiar este fenómeno, se han colectado muestras de la región suraustral, de la región mediterránea central y de la región norte, tanto de virus, muestras con el virus, como de características genéticas de los pacientes que han sufrido la enfermedad. Y estamos haciendo un análisis de las tres variables, las características sociodemográficas y geográficas de cada región, luego las características del virus, el genoma viral, y luego la genética de la población que ha sufrido la infección, para ver qué factor, si es el virus propiamente tal, si es la característica genética de la población, o es la condición sociodemográfica y geográfica del lugar y el clima, por supuesto, sí, doctor, que está determinando que haya diferencias entre una región y otra en la prevalencia y la incidencia de la infección. Muchos factores a tener en cuenta, doctor. Ya para terminar, usted ya lo decía, son regiones que viven del turismo, es la industria más importante. Magallanes, sobre todo, tiene una industria importante para los meses de verano que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué puede esperar entonces el resto del país ahora que han reiniciado los vuelos, que están en la apertura social y económica? ¿Podemos estar viendo a Chile en un rebrote similar al que está viviendo el sur, ahora extendiéndose de norte a sur? Curioso, porque el sur se había mantenido durante el invierno muy bien y con una infección muy controlada, mientras que en el norte había sido mucho más severa. Ahora, en el norte la infección ha disminuido enormemente, está bastante controlada, de hecho casi no hay comunas en confinamiento, y hemos estado presenciando un rebrote en el sur. La onda se ha desplazado hacia el sur. Ahora, yo creo que esto tiene que ver mucho con las condiciones climáticas y con los movimientos de personas por justamente la actividad económica. Ahora, estamos volviendo a controlar por partes, por áreas, por comunas, y poniéndolas en distintas fases según la prevalencia y la incidencia de la infección, sí, y de esa manera ir controlando y acotando el fenómeno. En todo caso, nuestra red hospitalaria y nuestra infraestructura de salud todavía no se ve superada más allá de un 60 o un 70% de ocupación. Sí, o sea, todavía tenemos afortunadamente capacidad instalada de hospitales, de cuidados intensivos, de ventiladores, para un margen todavía de seguridad. Ese es un factor importante, doctor Bertoglio. Gracias por estar con nosotros aquí en France 24, explicarnos este panorama particular que se está presentando en estas 4 o 5 regiones del sur de Chile. El doctor Bertoglio desde la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, en el sur de Chile. Vamos a continuar con otros temas. También fue destacado esta semana la noticia en torno a la senadora y también candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, que canceló 2 eventos electorales debido a que varios integrantes de su campaña dieron positivo por COVID-19. Los eventos estaban previstos en Asheville y en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, y fueron cancelados a la brevedad posible después de confirmar que 2 pruebas practicadas dieron positivo. Harris indicó que no había estado en contacto cercano con estas personas los días previos y se sometió a una prueba que posteriormente arrojaría un resultado negativo. Y en Venezuela, el registro de decesos de trabajadores de la salud llega ya al 30% de la cifra total de las personas fallecidas por cuenta del COVID-19. La ayuda humanitaria que recibe este país suramericano no es suficiente y el gobierno de Nicolás Maduro tampoco puede garantizar el material adecuado para la bioseguridad. Ante esta falta de suministros, los mismos empleados de la salud tomaron cartas en el asunto. Veamos.
Adivis Rodríguez es una enfermera que atiende en primera línea a los pacientes con COVID-19 y para trabajar solo recibe un par de guantes y un tapabocas al día. Mucho trabajo, bastantes enfermos. Ya se contagió de coronavirus, pero tuvo más suerte que otros de sus colegas quienes pasaron a engrosar la lista de fallecidos en Venezuela. Esto viene sucediendo hace muchísimos años, esto no es desde ahorita por la pandemia. El Estado tiene tiempo que no surte a los hospitales, ni en cuanto a los métodos de barrera ni a medicina. Diversas organizaciones ligadas al sector sanitario denuncian que el 95% de los trabajadores de los hospitales públicos no cuentan con todo el equipo de protección y bioseguridad y que la cifra de sanitarios muertos porcentualmente sería la más alta del mundo. Bueno, los trabajadores sanitarios, como se le dice en el mundo, parecen unos astronautas, totalmente protegidos. En el caso de nuestros trabajadores, no tienen la indumentaria necesaria, no se cumplen con las exigencias que señala con mucha claridad la Organización Mundial de la Salud. Ante la imposibilidad del gobierno de poder dotar los hospitales con material de seguridad, el gremio sindical ha organizado a los trabajadores sanitarios para que ellos mismos fabriquen sus tapabocas. Cosen unos 300 al día para repartir entre sus colegas. Es un acto de apoyo, pero también de frustración. Se siente frustrante tener que sacar de nuestro propio bolsillo para poder hacer esto. Cuando quien nos tiene que cuidar es el propio gobierno. Porque cuidar a un país no es solamente hablar. Según cifras de la Federación Venezolana Médica, el 30% de los muertos por COVID-19 en el país son trabajadores del sector salud. En total son más de 200 los sanitarios que han fallecido y se estima que estos números sigan creciendo mientras el gobierno continúe sin garantizar los insumos necesarios para trabajar. Herminia Fernández, France 24, Caracas. Y ahora demos un vistazo al avance de las vacunas que están siendo desarrolladas para combatir el COVID-19. Fue noticia precisamente esta semana el anuncio de Johnson & Johnson, que indicó que pondrá en pausa su investigación por una enfermedad inexplicable en algunos de sus voluntarios. Vamos a conversar entonces con el doctor Carlos Pérez, él es médico infectólogo y también es asesor científico de France 24, una cara ya conocida aquí en el canal. Ustedes ya lo han visto varias veces en nuestros programas. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros y comienzo por preguntarle, esta suspensión o pausa de la investigación que estaba desarrollando Johnson & Johnson, ¿cómo recibir esta noticia? ¿Como algo negativo o como algo positivo que indica que el procedimiento está siendo tomado con las precauciones debidas? Sí, lo importante en las vacunas es la seguridad, Santiago. Y la seguridad se establece a través de fases clínicas y de evaluación de cada uno de estos procesos. El hecho de que haya sucedido esta pausa no es ni bueno ni malo, es a lo que estamos sometidos cuando hacemos un ensayo clínico. ¿Qué se hace en este caso? Se evalúa ese enfermo y una persona, un grupo de profesionales que no hacen parte del estudio de vacunas, son completamente independientes, evalúan qué sucedió con esa persona. Si esa persona tuvo una reacción por la vacuna o si fue un hecho coincidencial, se enfermó de otra cosa, tenía otra enfermedad, y una vez se saque un dictamen y digan no fue atribuible a la vacuna, sigue el estudio. Si se considera que es atribuible a la vacuna, se estudian todos los sujetos del estudio para evaluar qué tipos de reacciones hay. Doctor, hay mucha expectativa en torno a las vacunas. El mundo entero está siguiendo el paso a paso de estas investigaciones, pero estas vacunas, una vez sean aprobadas y empiecen a ser distribuidas, no nos va a devolver la vida que teníamos antes de la pandemia de la noche a la mañana. Esto también tomará tiempo llevar y garantizar que la gente reciba estas dosis para empezar a hacerle frente al coronavirus. ¿Cómo empezar a manejar esta situación a nivel emocional, que así salga una vacuna a final de año, no va a ser inmediata la llegada de estas a todos los países del mundo? Eso es muy importante porque la vacuna es una victoria efímera si la vemos a corto plazo. Las vacunas tienen una fase que es la producción, la seguridad y después viene la más compleja que es la implementación y la accesibilidad. ¿Qué significa eso? Que, claro, la noticia más esperada del mundo es que una vacuna funcione,
pero una vez la vacuna funcione se tiene que poner a producir una gran cantidad, que eso se toma un tiempo. Y una vez se distribuye, se debe hacer la accesibilidad, las cadenas de frío, las distribuciones en el mundo, etcétera, etcétera. Y al menos lo que conocemos en la mayoría de vacunas son 2 dosis, es decir, que una persona recibe una dosis, no quiere decir que ya inmediatamente no le da coronavirus, debe recibir una segunda dosis y un tiempo prudencial después de la segunda dosis, la persona tendrá la inmunidad. Eso que asegura que por lo menos serían 2 o 3 meses para que iniciado el proceso de vacunación haya inmunidad. Por eso lo más sensato es pensar que durante el 2021 y tal vez en el segundo semestre del 2021 estará en la implementación de la vacuna, mientras en este año se hacen los estudios de seguridad de la vacuna. El gran reto va a ser accesibilidad para todos los humanos. Doctor, y hay otro punto importante y es la efectividad que pueda tener esa posible vacuna. No estamos seguros que vaya a ser 100% garantizado que nos blinde contra el coronavirus, por decirlo de alguna manera. Puede que sea simplemente un 60%, un 40%, un 70%. Por ejemplo, la del sarampión solamente cubre un 98%, que es alto, pero tomó mucho llegar a eso. Esto también entonces representa tiempo. También tenemos que tener en cuenta este factor. Sí, sonaría que la mejor vacuna hasta hoy es el tapabocas, porque nosotros debemos, estas medidas de precaución, de etiqueta social, de higiene que tenemos, van a persistir un largo tiempo. Yo creo que en algunas de ellas es significativamente bueno, pero ese es también el gran reto. En los virus respiratorios, las vacunas que ya conocemos como vacunas de la influenza llegan a un 60 o 70% de efectividad. Es probable que estas vacunas de coronavirus tengan esa efectividad. Ahora, eso no quiere decir que no todo el mundo se vaya a poder inmunizar completamente. Lo que muy probablemente sucede es que se requiere que un gran número de personas estén vacunadas para que haya la famosa inmunidad de rebaño, que se debe lograr es vacunalmente, no con inmunidad natural como se pretende, y esperar también revacunaciones. Pero estamos ante otro reto. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, si el virus ha mutado, ¿será que la vacuna que desarrollamos para un virus servirá para otros virus? También cada cuánto hay que vacunar, porque ya hemos documentado reinfección. Entonces la vacuna será cada 6 meses, cada año. Bueno, son varios retos los que vienen. Doctor, usted lo mencionaba, la inmunidad del rebaño. Precisamente esta semana la OMS criticó esta práctica que fue una de las normas que aplicó Suecia y también Islandia. Simplemente dejó que el virus circulara de forma libre por todo el país. Pero ante la demora de una vacuna, esta puede ser una posibilidad, sobre todo viendo lo que está pasando en Europa con este rebrote y también viendo que en Sudamérica las cifras empiezan a retroceder un poco. El escenario no es fácil, armar este rompecabezas. No, definitivamente el libro de cómo atender una pandemia no lo hemos escrito, lo estamos escribiendo cada uno con hojas, con lágrimas. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño quiere decir que un 60-70% de la población se infecta para que el otro 30% que no se ha infectado no se infecte. El problema de esto es que no sabemos cuánto dura la inmunidad. Por ejemplo, en enfermedades que producen inmunidad para largo tiempo, probablemente la inmunidad de rebaño sirva para algo. Polio, hepatitis A, cosas así, pero no para esta enfermedad que no sabemos cuánto dura la inmunidad ni qué tipo de inmunidad funciona y si el virus está mutando. Por eso, cuando hablaba de efecto de rebaño por inmunidad natural, es que la gente salga a infectarse, no es porque moriría demasiada gente y no sabríamos si realmente es una estrategia exitosa. No es un buen llamado. La única forma de inmunidad de rebaño es acompañar la inmunidad vacunal, es decir, a través de una vacuna, con las medidas de precaución y que pase el tiempo para que todos nos pudiéramos inmunizar en el tiempo. Esto es algo de paciencia, de resiliencia y de mucha esperanza, pero no es una solución fácil. Y seguimos esperando, doctor, entonces, cómo se desarrolla esta pandemia, cómo se desarrolla esa vacuna y cómo avanza el rebrote en Europa. Esto parece que fuera un déjà vu porque le estoy haciendo preguntas que llevamos 7 meses dándole vueltas, pero es que la pandemia sigue y el rebrote en Europa nos dice que no hemos pasado esta primera página, sobre todo aquí en América Latina. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en COVID-19, la Semana en América, haber explicado este tema para nosotros.
En nuestra sección en redes, veamos otros temas que fueron destacados y que fueron noticia a lo largo de la semana. Comenzamos con esta publicación del diario El País de España. La OMS confirma que ni la cloroquina, ni el remdesivir, ni otros 2 tratamientos salvan vidas. Esa es la conclusión a la que llegó el ensayo Solidarity del organismo de las Naciones Unidas, que afirma que ninguno de estos fármacos contra el COVID-19 que estaba siendo probado reduce la mortalidad del virus. A su turno, también la OMS indicó que estos fármacos usados para otras dolencias fueron utilizados por los médicos en su urgencia por mitigar el avance del virus del COVID-19 en los pacientes, pero ninguno demostró tener efectos significativos en la reducción de la mortalidad. Y esta publicación es de France24.com. ¿Por qué algunos científicos describen la crisis del coronavirus como una sindemia? La controversia llega meses después de que la OMS, cuando en marzo pasado decretó esta emergencia como una pandemia, pero que por sus incidencias en otros sectores más vulnerables de la sociedad debe ser tratada como una sindemia, debido a que refleja además una amplia interacción de factores sociales y también biológicos. Ya lo veíamos en el caso de Magallanes en Chile. El término todavía no es aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, pero la Fundación Español Urgente acepta este término, que es una traducción de un anglicismo, syndemic, porque esta crisis refleja, como ya lo decíamos, una sinergia entre varias patologías que tienen factores sociales y coexisten en un tiempo y lugar determinado. Y también lo mencionábamos a lo largo de este programa, el anuncio de la farmacéutica Johnson & Johnson, que anunció que el anuncio tuvo lugar este inicio de la semana y tiene que ver con la suspensión de los ensayos clínicos de su potencial vacuna contra el coronavirus, debido a que algunos de los voluntarios de su estudio presentaron una inexplicable enfermedad. La compañía no indicó cuánto o cuándo retomará su investigación, debido a que tiene que determinar la naturaleza de esta dolencia, y esto le puede llevar varios días, semanas, incluso meses. Y la ciudad ancestral inca de Machu Picchu, un importante atractivo turístico para Perú, abrió sus puertas nuevamente, pero solamente para un turista japonés que estaba en este país suramericano desde hacía 7 meses, completamente varado allí debido a las restricciones que impuso el gobierno por la pandemia del COVID-19. La historia a continuación. El sueño de Jesse Takayama de recorrer las ruinas de Machu Picchu se cumplió. Este turista japonés, que permaneció atrapado por la pandemia en Perú durante 7 meses, logró conocer este paraje ancestral con un permiso especial de las autoridades y se convirtió en el primero en visitarlo tras el levantamiento de las restricciones por la emergencia sanitaria. Este tour es realmente asombroso. Gracias por dejarme ver esto. Aunque la propagación del brote de COVID-19 impidió que usara el pase que había comprado para entrar en marzo a la ciudad inca, nada pudo impedir que su estadía en una localidad en las faldas de las montañas cercanas a este antiguo poblado andino terminara con su ascenso al santuario, que, según cifras oficiales, fue visitado por más de 1 millón de turistas internacionales en 2019. El ciudadano japonés ha ingresado junto con nuestro jefe de parque. El impacto de la pandemia en territorio peruano afectó a decenas de ciudadanos que, como Takayama, no pudieron retornar a sus lugares de origen debido al cierre de fronteras en la nación, que tiene la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Y así llegamos al final de este resumen de COVID-19 la semana en América. Ustedes pueden seguir conectados con la programación de France 24. Más información también en la página web, en las redes sociales y en la app. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 8 días con otro resumen, con más noticias aquí en el programa. Feliz fin de semana.